Teo Production. Promocionarte es lo que cuenta. Llámanos al 809-420-2762. Vamos entonces a continuar con el desarrollo de este conversatorio o puesta en común de Dajaboneros, donde estamos viendo diferentes áreas de Dajabón, cultura, ya se vio, y nuestra vivencia. Ahora mismo vamos a tener la intervención del doctor Moreno Checho, el doctor Elena Lilín y el sociólogo Arismendi Marcelino. Todos ellos van a expresar de forma libre su vivencia. Ya Arismendi lo hizo en el encuentro anterior y lo va a profundizar o lo va a puntualizar. Vamos en ese sentido a empezar de una vez con Moreno Checho. Doctor Francisco Martín Esteve. Buenos días, sigo siendo Moreno Checho todavía. Entre los amigos, ¿no? No, aquí es Checho. Bien, señores, entonces, buenos días a todos y le doy las gracias por haberme invitado a esta tertulia casi literaria, muy importante por lo que oí de Cadino, esas remembranzas tan hermosas de mi pueblo. Y pude ver también en ese momento que Dajabón, en la época de los 70 y los 80 todavía, era un pueblo realmente cultural. Porque como estamos en La Vega, y se habla que en La Vega hay mucha cultura, por los cultos olímpicos, Dajabón para esa época era totalmente culto. Y olímpico también, porque recuerdo también, que ustedes se lo olvidó, que los mejores equipos de béisbol de la región lo tenía Dajabón. Ahí hay que recordar a Tono Carti, cada vez que daba un jonrón, que la botaba por el left field, y una serie de bateadores que teníamos en esa época. Y a Gego. Exactamente. O sea que había deporte. Recuerdo también que había mucho basquetbol y voleibol, y se improvisaron canchas también en los parques para nosotros jugar. Pero vamos a dar inicio a mi parte, a mi vivencia. Yo creo que me inscribí en la escuela primaria por allá por el 63, 1963 creo que fue. Y me alfabetizó Doña África, ¿verdad? En un curso que ustedes recuerdan, José Ramón López, que estaba al final allá. Ahí casi todos pasamos por la mano de ella. Y recuerdo que ya llegué semi-alfabetizado porque Luz María Morel, una tía mía, me daba clases de las vocales en la casa y aprendí bastante porque a los pocos días entendí que yo podía aprender a leer. Y aprendí a leer de tal forma que me tuvieron que volar, recuerdo, a pasar para el segundo con doña Gladys. La recuerdo como ahora, doña Gladys de Burgos, que vivía muy cerca de la escuela, que son gente histórica también entre los profesores, que hay que inventarlo en esta entrevista. Pues después pasé, recuerdo, en el quinto curso con Guga se formó un coro de niños. Y yo era la primera voz porque recuerdo que a mí me decía mujercita en mi casa, porque yo tenía la voz muy fina, para esa edad, pero fina como una mujer. Y yo era la voz número 1, Guancho creo que era el que formó ese grupo de niños. Y esa primera voz yo cantaba muy alto, recuerdo. Y llegamos a cantar merengue, villancico, una serie de cosas a esa edad de mi temprana edad. 8 años. Por ahí, 8 años. Yo creo que tú lo recuerdas eso, ¿verdad? Sí. Ese corito que teníamos. Entonces, luego recuerdo a esa misma escuela que fui reclutado por el señor Bernardino Contreras Pérez para pasar a un movimiento político, creo que era séptimo curso, yo estaba, que fue mi primer discurso de la vida, dentro del curso, que me opuse, tuve problemas inclusive, porque cambié radicalmente mi forma de pensar. Yo era un niñito, recuerdo, era séptimo o octavo, séptimo. Y pasé a formar parte de lo que es un movimiento político juvenil llamada Fuerza Juvenil por el Socialismo, FJS. Sí, fue mi primera incursión política y mis primeras contradicciones con los profesores de esa época, yo siendo un niño, lo recuerdo como ahora. Era muy inquieto, yo fui una persona que de niño, quizás mi misma crianza me llevó a eso, de ser una persona buscadora de un futuro desde muy temprana edad. Cosa que quizás ustedes no lo saben,
Yo soy hijo de Valentina Esteves y de un señor que se llamaba Otilio Peña de la Rosa, que después se cambió el apellido de la Rosa y se quedó Peña. Entonces yo me quedé con de la Rosa, pero no reconocido. Soy una persona que prácticamente no tuvo padre en ese sentido. Sin embargo, fui criado por mis abuelos que vivían en el patio de mi mamá. Una casita ahí, entonces el abuelo mío vivía en la esquina, que era un pequeño comercio. Checho, se llamaba Checho Morel, Alfonso María Morel y Agustina Esteves. Por eso es que yo adoro que me digan Checho, porque mi abuelo era Checho y ahí fue que yo me crié. Y mis verdaderos padres no fueron mis padres que me parieron, sino los que me criaron, mis abuelos. Para que todos ustedes sepan que yo me crié con mis abuelos. Y por eso usted vea que a mamá, Agustina, yo le digo mamá, y a que la me parió, Valentina, le digo el nombre. No le digo nunca mamá, ni pude nunca decírselo, porque me crié con mis abuelos. Entonces mis abuelos, yo de niño creía que era mi papá. Y por lo tanto, me crié diciéndole eso. Y lo considero que fueron mis verdaderos padres, porque fue lo que me criaron, me dieron formación religiosa, educación, me dieron prácticamente todo. Eso es parte de lo que es la infancia, ¿verdad? Luego pasamos al liceo secundario Manuel Arturo Machado. En el liceo secundario continuamos nuestras labores político y social y ya incursionamos aquí hasta en el deporte porque participamos en lo que era un equipo de baloncesto de esa época. Tengo fotos por ahí, pero no sé dónde la metí, de baloncesto, que no recuerdo quién era el profesor de cultura física. Camal, ¿verdad? Sí. Todos nosotros jugamos en ese equipo casi, porque no había que jugar, recuerdo, en el liceo. Y por lo tanto, esa fue mi primera etapa de deporte, ahí en el liceo, ¿verdad? Durante ese periodo de 3 años, de 4 años que duré, porque recuerdo que el 8º curso fue trasladado desde la escuela José Ramón López hacia el liceo, ¿verdad? En el 8º nos pasaban para allá y hice ahí 4 años, desde 8º hasta 3º de bachillerato, porque el 4º yo lo hice en vacaciones, me fui adelante, yo y un compañero, Aldo García, quien estudiamos toda la tarde el 4º en mi casa, todas las tardes, 3, 4, 5 y 6 horas hasta amanecíamos, porque queríamos adelantar el proceso y irnos a la universidad, el deseo que teníamos. Pues en el liceo, señores, ahí pasaron muchos acontecimientos, ustedes lo conocen y que tienen que recordarlo. Les recuerdo que cuando llegamos al liceo, el 8º curso, se presentaron lo que son las competencias entre movimientos políticos juveniles, ¿verdad? Derivados de partidos políticos. Entre ellos estaba, recuerdo, el compañero Cabrera, que dirigía junto con Jesús Félix un equipo, estaba Marcelino también, lo que era el FEFLAS, ¿verdad? Movimiento político sumamente radical de izquierda, dependiente del movimiento popular dominicano. Pero estábamos nosotros, la fuerza juvenil, que éramos, aunque éramos izquierdistas, éramos moderados, éramos estudiosos, tenemos un perfil de acción diferente, era un perfil más de formación política que de acción política, considero yo. Aunque sí teníamos acción política, porque en el campo se trabajó bastante. Desde esa época recuerdo con lo que fue la reforma agraria y el planteamiento de Balaguer sobre la importancia de introducir la política en el campo, porque era la parte más importante. El pueblo dominicano era campesino para esa época y el PCD dirigió más hacia el campo lo que son los movimientos, la acción política, sin dejar de estar en el pueblo. Y recuerdo en esa época que recibíamos mucho lo que es la revista Impacto, que nos traían de la capital, del Partido Comunista, y nosotros la leíamos y estábamos bien edificados sobre cómo debía ser la lucha política en esa época, que no era enfrentar a policías directamente, sino cambiar el sistema a través de ideas. Eso fue lo que nos enseñaron en esa época, no sé si Cadino recuerda que era así. En esa época también nos reuníamos mucho en las casas del compañero Cadino, hacíamos reuniones secretas, ¿verdad?, del Partido Comunista, pero adiestrándonos a través del movimiento juvenil, Fuerza Juvenil por el Socialismo. También nos reuníamos mucho en la casa de Críspulo, a alta hora de la noche, porque la banda roja estaba muy fuerte en esa época, recuerdo, y nos reuníamos, que era más estratégico, allá abajo, porque vivía Rosa Elba Rivas,
cerca de por ahí vivía Cripo, tiene un cuartico, ¿verdad? ¿Estabas enamorado tú? Sí, pero estamos en televisión. Entonces, ¿qué pasa? En esas reuniones nosotros aprendíamos mucha teoría sobre lo que era la política del Partido Comunista de esa época, sobre cómo debíamos dirigirnos, cómo debíamos comportarnos, ¿verdad? Inclusive no se podía andar borracho, no se podía vestir de una forma extravagante, no se podía hacer hippie. Toda esa enseñanza la aprendí yo en esa época gracias al Partido Comunista y a la Iglesia Católica. Tengo que decir que también que en el liceo, aparte de las concentraciones que preparamos junto con los compañeros del FEFLA, la Fuerza Juvenil, participamos activamente en todos los movimientos y organizamos de la época. Recuérdense que era una lucha contra el régimen establecido, el régimen de Balaguer, que perseguía a la juventud por lo que sabían. O sea, el que tenía mayor conocimiento en esa época era más perseguido, porque Balaguer lo veía como un enemigo que podía tumbarlo. Y por eso ustedes ven que muchos muchachos de esa época desaparecieron, ¿verdad? Henry Segarra y un grupo desapareció, porque era gente con muchas capacidades de desplazar del poder realmente a ese régimen opresivo que existía en esa época. Sin embargo, no todo era malo, porque tampoco voy a ser un hipócrita. Todos los gobiernos, por ser Ilín, tienen cosas buenas y tienen cosas malas, ¿verdad? Había cosas buenas. Dentro de mis problemas que tuve en la juventud, muy serio, familiar, fue el político, Cadino, que ustedes lo saben. Yo fui echado de mi casa varias veces por ser comunista. Me acusaba mi mamá por ser comunista, porque ella era una dirigente reformista, muy fogosa, y yo era un furibunda, militante, y yo era un dirigente de izquierda, militante también, igual que ella, y chocamos, y muchas veces me echaron, tuve que vivir con la abuela mía unos años por problemas políticos de la época. Tal es así que en una anécdota, concentración que tuvimos, una elección el día antes para elegir la presidencia del liceo, no, era nacional yo creo. No. Era del liceo, ¿verdad? Era del liceo. La presidencia del liceo, contra el FEFLAS, nosotros, la FJS, yo di un discurso que acabó con el FJS. Porque yo dije en esa época que la revolución, si había que matar a su madre, había que eliminarla, que no había problema. Y fue un error político que nos llevó el costo de las elecciones, que la teníamos ganada, ¿verdad? Y reconozco que eso... Ahí se perdieron. Se perdieron. Que la juventud de esa época, señora, era una formación que también el joven comete muchos errores, su fugosidad, su falta de formación, nos llevó a hacer ese pronunciamiento, cosas que ahora yo me arrepiento de haberlo dicho. Ni nunca mataría a mi mamá, porque fue un problema de fogosidad que estaba ocurriendo en ese discurso, en ese momento, se ha tocado adoctrinamiento y perdimos las elecciones. Y eso es bueno que lo sepa, que hay que tener cuidado cuando se está formando un joven, qué va a decir en un discurso, porque lo puede llevar al Láutico García contra Juan Bosch. Yo vengo con el látigo a acabar con este país. Ahí se aprovechó Bosch. Y el pueblo creyó, espérate, te lo viene a darnos los golpes a nosotros. Pasa que tú no querías que Cripo fuera presidente, tú querías que fuera yo. No, lo que pasó fue que los errores son propios, señores, de la juventud. Cripo no está presente, pues continuando con nuestra juventud, hay que recordar también la Iglesia Católica. Yo fui formado con la Iglesia Católica y había una contradicción entre lo que es la filosofía que yo llevaba política y la filosofía católica. Había una contradicción real, porque mientras planteaban ciertas cosas del conservadurismo de la iglesia, la izquierda, la iglesia planteaba otra cosa. Entonces había a veces confusiones. Tal es así que yo participaba, salía de las reuniones políticas y entraba a la Iglesia Católica. O sea, que dentro de la Iglesia Católica tengo que decir lo siguiente también. Fue mi formadora. Y tengo que decir que de Conopuro se fue a estudiar fuera de Dajabón, a estudiar para padres, para sacerdotes. El seminario quedamos en el coro, el Cabrera y yo. Cabrera era el Tavera. El hermano Tavera. El hermano Tavera y yo. Entonces llegó un momento que Tavera se cansó, me entregó a mí lo que es el coro de la iglesia. Yo fui el órgano, el jefe de coro de la iglesia, porque era que dirigía el órgano. Y duré varios años dirigiendo el coro después que Puro se fue. Ahora, cuando Puro Cálido llegaba,
el pianista era él. Pero hay que recordar que yo también tuve en la academia 4 años. El organista. Yo tuve 4 años en la academia de música. Yo me gradué, tengo mi diploma, que lo conservo todavía, con el maestro César Díaz, que si está vivo, murió. Bueno, pues que Dios lo bendiga, porque fue un gran maestro. Cogía todas las tardes con nosotros, ahí mire, eso la leía, solfeo para allí. Pero quiero decir algo, una anécdota también que le ocurrió a Jesús Félix. Jesús también estudiaba, pero Jesús cogió trombón y yo cogí piano. ¿Qué pasó? Que Jesús cogió muy fuerte eso y la boca se le puso así, se le hinchó. De una forma, oye, increíble, que tuvo que ir hasta el médico. Y Jesús tuvo que suspender el trombón y la música también, le cogió miedo. Yo continué junto con Titi. Titi era el hermano de Aristóteles Borromeo Ponserrate. Sí, entonces Titi fue parte de esa, era más jovencito que yo, pero fue de lo que conmigo también estudiaba a la misma hora piano, y eso se puede confirmar con él mismo, que lo hicimos así. E inclusive cuando comenzó Julie Pie y ese grupo, a mí se me quiso buscar para yo tocar piano ya, porque ya yo leía bien música para esa época, pero lo mío no era eso, lo mío era otras cosas que yo tenía en mente, que era viajar a la capital. Entonces participé también, fui parte de la rondalla del grupo coreano, la poesía coreana, con oposición de algunos izquierdistas que me veían como un infiltrado. Pero yo era el director. Me veían mal porque eran casi todos del FEFLAS, era como un movimiento. Tú eres el único que no era del FEFLAS. Sí, yo era el único. Permitíamos porque eras tú. Porque era yo. Y José Dolores, que no era del FEFLAS. Bueno, también. Pero Dolores era del FEFLAS. José Dolores. Sí. Bueno, yo era muy moderado. También, yo no era una persona que también contra ustedes tuve ningún problema. Nunca. Inclusive hubo un momento en que se me confundía con MPDista por alguna forma de actuar. ¿Te llevaron preso una vez? Sí, me llevaron. Fui detenido, me llevaron preso. ¿Ya tú estabas en la UAS? No, allá. Pero ¿qué me salvó a mí? 76, 1976, junio de 76. Lo que me salvó a mí fue que, recuérdense bien, que mi mamá fue conserje del hospital. Mucho tiempo. Muchos años. Yo llegué al hospital desde 8º curso, recuerdo, como practicante médico, junto con Pedro Alemán, o Jiménez, Juan Cruz, Neno. Elvio. Entonces, ahí en el hospital yo me formé como un pequeño médico, porque ya yo por inyección ayudaba en cirugía, hacía una serie de cosas que hacían los médicos, daba anestesia, era con éster, que se daba anestesia, una mascarilla echándole éster líquido, que es volátil, hasta que el paciente se ponía negrecito y decían, ya, páralo, que ya está pasado. O sea, que se dormía, lo amarrábamos, recuerdo, las 4 extremidades, lo agarrábamos, porque la gente le ponía lo que llama una máscara, ¿verdad? Y le echábamos eso, y yo participé en todo eso, y esa formación hospitalaria me ayudó muchísimo, hasta familiarmente. Cuando me llevaron detenido, recuerdo que dentro de la gente que me ayudaron, que tiene que estar en el cielo, Fao Fabián, que dijo, no, él estaba anoche en servicio conmigo, y era verdad. Yo no participé en la tirada de panfleto. Ustedes dijeron, no, él no estaba. Y realmente yo no tiré panfleto. Ahora, yo sí lo leí. Yo lo vi, realmente. Pero fueron ustedes. Fuimos nosotros que lo distribuimos. Fueron ustedes que lo distribuyeron. Claro. Pero allá de una vez subieron la gente del hospital y dijeron, no, espérate, tu injusticia. Fue, que era teniente para esa época. Sí. Dijo, suelto a ese muchacho. Sí, que él estaba anoche en servicio del hospital, como tal, y estaba en servicio de día. Y me sacaron, pero me iban a dar mi pela también, tenían listo ya para mi pela. Me saqué por Fao, si no, tenían el chucho. me iban a joder. Dentro de las cosas que tengo que decir también, espérate, que son... Habla, tú te saliste de la cuestión de música, habla con tocar la campana en el festival. Bueno, también, recuérdense bien, que yo privaba en artista. Y cuando niño hubo un festival en el teatro, ¿cómo se llama ese teatro? Atuey. El Teatro Atuey. El Teatro Atuey. Sí, Teatro Atuey. En el que participé, éramos como 25. Yo quedé en el número 25 de último. Recuerdo que le cogí prestado, yo no sé si fue a Lelio, a quién fue, o a Don Dindo, a Dionisio. Uno de ellos dos. Me prestaron... Una corbata. No, una cosita que se usaba por dentro, que era como un saco, lo que va por dentro del saco. Lo que va abajo del saco. Abajo del saco. Chaleco, Y yo fui con mi chalequito, negro, recuerdo. Chalequito de A vaquero. cantar, me topaba la campana, clink, 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 ya párate, listo. Eso es de las cosas que a ustedes le pasan. También, durante mi niñez me encaramé en Mata de Mango Altísima para ver películas en un cine.
En el Atuey mismo. Ahí mismo, ahí me subía yo lo último, la Mate Mango. No, la mata era en el Soraya. De Soraya. Estaba medio construido. Me llegué a subir ahí, Cadino, para ver una película, pero no tenía los 3 cheles que había que dar. Pregúntale a Dani. En mi familia éramos pobres, muy pobres, recuerdo, y para ver una película tuve que subirme Mate Mango, porque como era el techo abierto, eso parecía mogarza todo. Subí un grupo de muchachos allá arriba, viendo por la veíamos, y se oía, porque se Se oía. oía bien, sí. Yo sabía que usted se subió alguna vez. Un amigo tuyo lo agarró preso, lo bajan de la mata. Ah, pues ya tú puedes ver. ¿Qué quiero decir con esto? También llegué dentro de mi travesura a tirarme por el Maribel. Cuando llegaba Johnny Ventura, una orquesta grande, nos tiraban porque era bajita las paredes. Y me llegaron a sacar varias veces también del bar, porque yo no quería pagar porque no tenía dinero, pero me tiraba mi música cuando me metía. Entonces, ¿quién me perseguía a mí siempre? Pablito. Había un señor llamado Pablito, que era el que sabía quién pagaba y quién estaba ahí de figón, que se había tirado, y Pablito me sacó varias veces. Pero después que me gradué fue mi mejor amigo. Se lo agradezco porque esas son lecciones que pasan los muchachos. Enfoca, perdonen, enfoca un evento que nosotros hacíamos, enfócalo, que cuando no teníamos dinero, cogíamos una botella vacía de romo, lo mezclábamos con agua y Coca-Cola. Perfecto. Y 2 Coca-Cola, pedíamos 2 Coca-Cola con Pablito, y lo que había Llegamos, en la botella de romo era agua con un chito. como estaba en cámara, soy yo, si ligábamos y pasábamos la refresco noche ahí. en una botella de, por ejemplo, de Brugal o de otro tipo de O de alcohol, Bermúdez, que eran los para que la que- gente creyera que esa botella era robo. Por ahí no había nada, lo que había era un dulce preparado. ¿Por qué? Porque no había dinero realmente. Sin embargo, eran cosas bonitas porque eran cosas sanas. Eran cosas que estaban dentro de lo que es la juventud de Jabonera. También recuerdo, hablando de la rondalla y los aguinaldos, Ahora los amoríos. que los yo amoríos en el tuve colegio. una época brillante, porque en el colegio se me permitió hasta prestarme el bandoneón y llevarme para mi casa para yo ensayar los aguinaldos de noche. Entonces yo participaba también, Cadino, tocando el bandoneón, cuando Puro no estaba ahí en esa época. Me tocaba el bandoneón y dirigir parte de los aguinaldos, porque yo fui muy religioso, tengo que decirlo así. Y ahí mismo tenía yo mi interna, ¿verdad? Mi novia, ¿verdad? La cual se me fue con otro y yo me enteré por los 4 días, pero ella se casó. O sea, si era la época de la juventud, porque yo era un niño para esa época, se me fue. No voy a decir el nombre de quién me la llevó, pero me quedé sin novia. Yo sí sé quién fue y quién se casó. No diga eso, está bien. Lo que quiero decir es que eso fue parte también de la parte de la cultura. Dirigimos esa parte durante la ausencia de Puro. Esa parte fue muy importante en mi vida también. Hay muchas cosas que yo he olvidado por mi edad propia. Uno olvida muchas cosas que no lo toca, ¿verdad? Que ustedes me lo podían ir recordando. Entonces decido irme a estudiar medicina a la capital, ¿verdad? Estoy hablando ya de la época del 76, por ahí, ¿verdad? 75, 76. 77. Sí, pero quien se lleva mi papel y me inscribe está aquí presente y yo quiero un aplauso. Cadino Contreras. Fue el que me inscribió. Pero hay un asunto. En la Tú hiciste capital. un curso en vacaciones y te lo fuiste adelante. Sí, me fui adelante. El El tercero. cuarto bachillerato, El cuarto. hice naturales y me fui adelante un año antes que ustedes, que yo estaba inscrito. Pero ¿qué pasó? Cuando llegué a la capital, la universidad tuvo problemas en ese año y comenzamos fue un año después, en el 77. Estuvo ocupada, hubo mucho tiroteo. 76. 76, sí. Entonces no pude comenzar, por eso me atrasé un poco. Se atrasó todo el mundo. Ese año, por esa gran huelga que hubo, recuerdo, contra Balaguer en ese año. Ocuparon la universidad. Sí, fue terrible eso, yo recuerdo como ahora. Comencé mi universidad, estaba viviendo en una pensión que tenemos los jaboneros, por el ramo, no recuerdo dónde es acá. Villajuana. En Villajuana. Seibo, esquina 30. Ahí, pero no aguanté el fuerte porque estábamos muy juntos, muy aglomerados. Y como a los 2 meses o 3, creo que recuerdo, tuve que irme a vivir para Villa Duarte con una tía mía que vivía en Villa Duarte. Y estaba pasando la 1001, señores. Ahí yo no conseguía los 10 centavos de la guagua La ruta 12. para llegar a la universidad. Y yo braviaba y me montaba la brava. Y me llevaban a la universidad. Una luz, una tarde que estaba yo estudiando y triste en Villa Duarte, muy triste. Y se presenta a mi casa y esa luz
ese se llama el doctor Percio Jiménez Ulloa. Correcto. Vaya, me dice, mira, te tengo un trabajo. Oye, yo vi a Dios. El cabo. Sí, te tengo un trabajo. Digo, ¿cuál es el trabajo? Prepárate para mañana. Una ropa bonita, peínate bien, un zapato bueno. Entonces, Dionisio de la Rosa Belía me había regalado unos zapatos, me había regalado una camisa azul, me había regalado un pantalón color Una remúa. zapote. Bonito, bonito, bonito. Y yo cogí para la clínica esa tarde, me hicieron la entrevista y me dijeron, no, este muchacho sabe medicina de queda. ¿Por qué? Pues yo venía de Jabón como practicante y muchos términos yo los dominaba, yo creía que yo era médico. Pues yo lo que tenía era 21 años, 20 años. ¿Quiénes estaban ahí? A esa época. Ahí estaba Percio Jiménez, después llegó Elvio Suberví y César González, otro colega. Después comenzaron a llegar más. Yo fui cuando duré, yo duré casi 6 años ahí. ¿En qué clínica fue? En la Clínica Nacional. Internacional. Internacional, que está al lado de Huacal. Eso es la México ahí. La México, sí. Ahí duré yo viviendo, pues ellos saben, casi 6 años viviendo. En la clínica. Sí, yo vivía ahí, en mi habitación, me lavaban la ropa, me pagaban 25 pesos, era lo que yo ganaba, era mi sueldo, pero también mi comida. ¿Qué más tú hacías? O sea que yo estaba como rico, pero también yo tenía unos cuantos amigos que me distribuían algún tipo de bebida. Me la llevaban allá. Siboney, estaba de moda esa época, y otro más. Y Caballito. Y Caballito, sí. para ti, papo. Y yo lo guardaba, pues yo no tomaba alcohol. Yo no tomaba alcohol para esa época, yo lo guardaba. Entonces se lo repartía a Papo Chefo, a Jesucito Dios mío. y a Papo Camañito. Ellos me lo buscaban. Nos trancábamos ahí en la habitación. Sí, yo recuerdo, yo no bebía en esa época, yo lo guardaba. Cuestión fue que hasta eso llegamos a beber en la clínica también, para esa época, porque se hizo de todo, ¿verdad? Ahí yo vivía como un príncipe, tengo que decir la verdad, porque de ahí yo podía llegar hasta la universidad y tenía dinero. Porque aparte de los 25, nosotros picábamos cosas que hacíamos extra, que se conseguían cositas, una consultica, que cositas de esas. Y duré todo mi tiempo ahí. Después pasé a vivir, cuando la clínica renunció, me tuve que ir, por problemas ya. Pasé a vivir al frente de la clínica con Ton Lluvere y la mamá de Ton Lluvere. A esa gente le agradezco yo también parte de lo que es mi vida y de lo que es mi carrera. Ellos me alojaron en su casa, en una habitación que tenían atrás, un cuarto, ahí 2 años más. Yo viví ahí. Ton Lluvere tenía una tía que se llamaba ahí Marieta Lluvere, ¿verdad? Y una sobrina de Marieta que era media mongólica, tenía un problema de nacimiento, ¿verdad? Y yo, vivíamos nosotros 3 ahí, una casa de lujo. Y la mamá de Ton Lluvere también vivía ahí. Doña, wow, si tú me oyes del cielo. No me recuerdo el nombre, se me olvidó. Cuestión es que ahí viví todos esos años, compartía con Ton Lluvere mi sendo whisky, litro de whisky, algunos fines de semana en esa casa. Ton y yo éramos como hermanos, ¿verdad? Me protegió bastante durante esos 3 años que viví ahí en Gascue. Y ahí termino mi profesión. Me graduó en el 85, en febrero del 85. Me traslado a Dajabón a hacer pasantía. Hago un año de pasantía y como yo me creía que era un supermédico, yo llegué a hacer travesuras en Dajabón, como por ejemplo, ir a dar consulta en pantalones cortos. Entonces yo creé la modernidad en Dajabón. Yo llegué a Dajabón de tal, que hago consulta vespertina, pantalones cortos y camisita, y la gente iba por rumba. ¿Por qué? Porque resolvíamos. Ahí yo entendí que la gente lo que hay que resolver el problema. La gente no tiene que ver con que tú vayas. Es que tú resuelvas. Esa fue de las travesuras que nosotros hicimos. Ese año de pasantía fue de mucha experiencia para mí en Dajabón, porque fue la consolidación realmente para yo irme a la Unión Soviética. De ahí, ¿por qué? Porque la beca ya estaba tramitada, recuerdo. Cadino me la había tramitado. Y terminando la pasantía, en febrero me fui a La Vega. ¿Cómo yo llego a La Vega? Eso es muy importante que lo sepan. Yo era muy estudioso, recuerdo, y hice una investigación en niños que había una epidemia de diarrea en Dajabón, yo siendo pasante. Entonces decía que no se podía dar nada de alimentación a un niño con diarrea. Pero yo venía de Robert Reed, donde estaban alimentando a los niños con diarrea. Ya, mi práctica que había hecho como médico interno. Entonces yo cogí 20 niños con diarrea y 20 sin diarrea.
y hice mi primer estudio científico en Dajabón y demostré que se le podía dar leche de vaca hasta cruda con diarrea y eso no lo mataba, no le hacía daño. Hice mi trabajo en una presentación que tenían unas gremiales que le llaman los médicos por la provincia, con todos los médicos de la región. Había una gremial en el club, en Sueño de Jabonero, y ahí estaban de La Vega, el director del hospital de La Vega y una comisión en Dajabón, el doctor García Cruz, que está vivo todavía. Todavía está bien. Cuando yo presenté mi trabajo, el doctor García Cruz dijo, este es el mejor trabajo que se presenta, y se acercó a mí el director, yo necesito un quecho como tú en La Vega. Así mismo, sin conocerme, yo necesito, cuando tú termines la pasantía, te me vayas a La Vega, yo soy director, te voy a conseguir comida, te voy a conseguir habitación y todo en el hospital. Pues terminé la pasantía, yo creo que era de juego. Cuando llegué aquí, dije, yo terminé, doctor, pues ven su habitación ahí, usted me va a dirigir la emergencia. Por decir a todo médico especialista, usted va a encargar de la emergencia, que había un desorden ahí. Llegué a La Vega, viví en el hospital un tiempo, el hospital de La Vega, y lo hice bastante bien. Comenzaron a llegar pasantes, yo me hice jefe de ellos, pasantes, porque ya yo era médico general. Ya cuando terminé pasantía, yo era médico general, y entonces yo me encargué de los pasantes que llegaban a La Vega. Entre ellos está Mario Hidalgo, fue pasante mío, ¿te lo conocen? Mario Hidalgo, que fue gobernador, diputado, está Fausto Guardia, que también está ahí, Miguel de Peña. Todos esos pasantes, yo era el jefe de ellos como médico general, porque ellos llegaron a hacer pasantía a su hospital de La Vega, y ya yo era médico general. Entonces yo fui jefe de emergencia por un tiempo. Ahí me topé entonces, por casualidad, para el bien mío, con el doctor Dever, que era un jefe ya. El doctor Dever estuvo en Dajabón, y yo fui ayudante de cirugía de él. Y me topó que el jefe Dever era el cirujano del hospital Morillo King, junto con García Cruz, con el director. Entonces tenía más apoyo. Y tuve tanto éxito que recuerdo que cuando yo le decía a Dever, es un apéndice, ven a operarla, no importa la hora, Dever se levantaba y iba y la abría, hasta sin chequear, y era un apéndice. ¿Por qué? Porque ya yo tenía tantos años haciendo práctica desde niño, que yo veía una enfermedad y prácticamente la diagnosticaba desde que llegaban. Eso es importante, la práctica médica, digo, cualquier profesión. Luego pasé a vivir, cuando ya conseguí un chelito, pasé a vivir del hospital, porque estaba muy estrecho, no se podía mujerear ni meter a nadie ahí, a una pensión en La Vega, donde dura un año en una pensión junto con 4 especialistas. ¿Verdad? Entonces ya estoy hablando ya, perdón, no. Cuando termino ahí, cuando estoy haciendo la pasada, que termino en La Vega, me llega la beca y me llaman del partido, del PCD, que su beca llegó y que tiene que estar listo en una semana. Había que buscar 7,000 pesos, papacito. Cuando el sueldo en esa época eran 300 pesos. 7,000. ¿Qué año es? Bueno, te estoy hablando del año 86. En el 86, 7,000 pesos era un capital. Para que consiga el pasaje, ya está todo, está para Alemania o para Rusia. Bueno, pues yo me tiré a muerto, compadre, y comencé a reunir todos esos amigos que me querían muchísimo. Y conseguí en menos de 5 días los 7,000 pesos. Ahí me ayudó a ver el doctor García Cruz. Si ve esta entrevista ahora, mi papá, le doy las gracias por ese esfuerzo, porque usted se encargó realmente de ser el recolector número 1 para que yo me fuera a estudiar fuera. Porque él quería que yo volviera al hospital y volví, después de especialista. El doctor Debre me ayudó también una serie de especialistas, Mario Hidalgo, y recolectar esos 7,000 pesos en menos de 5 días. Salí a Santo Domingo, compré pasajes, recuerdo como al poco tiempo ya estaba volando hacia Madrid. Cuando llegué a Madrid, que yo vi esto, que me hospedaron a la 5ª Avenida, creo que fue, en un hostal, en la 12ª planta. Yo nunca subí un piso 12. Y yo me decía así, yo decía, ¿soy yo, Moreno Checho, que está aquí? No, yo no creo que soy yo. Y me decía así, coño, sí soy yo. O sea, que para mí, salir de República Dominicana en la época de Jorge Blanco fue, oye, una maravilla. Porque también la época ya estaba dura. Era una cosa que estaba difícil, recuerdo, para esa época. Porque había pasado ya, recuerdo bien, la sonada que hubo. El acuerdo puente y todo eso. En el 84, ¿verdad? 84. Entonces había una crisis ya en el 86 terrible. Entonces cuando yo cogí ese avión dije, bueno, salí de esto. Después en Madrid, duré unos 7 días en Madrid esperando la visa rusa. Y a los 7 días partimos y llegamos a Moscú. Sí. Llegamos a Moscú. De Moscú
Recuerdo que duré en Moscú unos 7 días en un hotel que se llama Studienchesky, lo conocer, nos hospedan todos los estudiantes, que es como un aislamiento 7 días, porque tú traes cualquier enfermedad, ahí te hacen te hacen los análisis, pupú y tienes parásitos. La cuarentena. 7 días ahí. Ahí me atacó una alergia porque yo no llevé la ropa de frío, como era. Y ya en octubre, día 10, y estaba nevando en Moscú. Me llevaron a un hospital, yo creía que era sífilis que tenía, pero no, la otra vez no es una alergia por el frío. Me puse rojito, el cuerpo. Recuerdo que puse esteroides, lo recuerdo ahora, como ahora mismo. Y eso me quitó a las pocas horas. Me buscaron ropa de frío y me trasladaron en un tren que cogía 12 horas desde Moscú a Ucrania, donde se dormía, amanecía uno en ese tren. Cuando llego a Ucrania ya me estaban esperando gente desconocida y se me acercan 2 o 3 personas y me dicen: usted es fulano de tal, dominicano, o estoy pedigrí, ruso. Y yo: sí, soy yo. Móntese en el vehículo. Y ya me jodí. Sí, ya me jodí. Pero lo que pasa es, me cogí y me llevaron a la residencia directamente donde yo iba a estudiar. Me llevaron allá, me presentaron, yo no hablaba ruso, yo nada más sabía decir 2 palabras, ya he hecho un balacó y no me acuerdo, Zdarovia, 2 palabras, y comenzamos el proyecto de mi vida, que era ser especialista. Terminamos el proyecto, regresamos al país en el 90, y vinimos directamente. Tú viniste en el medio del país, acuérdate que fuiste a Nueva York. No, dentro de las vacaciones que me daban, en Rusia, que me tocaban 60 días, yo fui a Estados Unidos 3 veces. Y 2 veces fui a Alemania, porque estaba en la frontera ahí mismo. Fui a Polonia, varios países que tuve que ir, porque había que agotar golpe, porque en Rusia había un problema, que es decir la verdad, que había que acostarse a las 11 de la noche, sí o sí, porque esa era la ley. A las 11 de la noche había un silencio sepulcral, no se oía nada, y tú caías en depresión. Eso hay que decirlo, tanto el frío como ese silencio, después de las 11 había que acostarse o estudiar. Entonces, ese tipo de sistema a veces creó algún tipo de conflicto con lo que fuimos allá, porque veíamos como que era una dictadura un poco duro, de ese punto de vista. Sin embargo, para estudiar, resultó ser el mejor país del mundo en aprendizaje. Que eso lo agradezco yo a Bernardino, quien también estudió en Alemania, y yo sé que le pasó lo mismo. Muchas gracias a todos, y espero que este conversatorio sea edificador. Genial, doctor, genial. Muy buen relato, Genial. impresionante, completo. Genial.